Mi hija me llamó fracasado y se fue con su suegra millonaria, pero cuando la desheredaron y quedó en la calle, regresó pidiendo perdón. Nunca imaginé que el dolor más profundo que podría experimentar no vendría de una tragedia inevitable, ni de un enemigo declarado, sino de la única persona por la que había dado todo en esta vida. Pensé que la mayor prueba de resistencia fue perder a mi esposa cuando nuestra hija aún era pequeña, enfrentarme al mundo sin más compañía que la risa de una niña que apenas entendía lo que significaba la muerte. Reconstruir mi vida sobre los cimientos del sacrificio, asegurándome de que nunca le faltara nada. Pero estaba equivocado. Descubrí que el verdadero golpe al alma no era la pérdida inevitable, sino el rechazo consciente, la humillación deliberada de alguien a quien amabas con cada fibra de tu ser. Sofía siempre fue el centro de mi mundo. Cuando su madre murió, yo tenía dos opciones: hundirme en mi propio dolor o convertirme en el padre que ella necesitaba. No había espacio para dudar. Dejé de lado mis propios deseos, trabajé sin descanso, acepté cualquier empleo que pudiera asegurarle un futuro, aunque eso significara pasar noches en vela o ver cómo mi cuerpo se agotaba mucho antes de tiempo. No me arrepentía. Cada sonrisa suya era suficiente recompensa. Cada vez que me decía que me amaba o que quería ser como yo cuando creciera, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. La veía como mi mayor orgullo, la razón por la que seguir adelante, la única persona en este mundo que jamás me traicionaría. Con el tiempo, su vida empezó a tomar el rumbo que yo siempre quise para ella. Logró entrar a la universidad, consiguió un buen grupo de amigos, creció con ambiciones que yo jamás pude tener a su edad. Me sentí satisfecho, pensando que había hecho lo correcto, que había cumplido mi deber como padre. Luego conoció a Daniel. Al principio, pensé que solo era una relación pasajera, un enamoramiento universitario como tantos otros. Pero la situación cambió cuando ella me presentó a su familia política. Desde el primer instante en que pisé la casa de la familia de Daniel, entendí que no encajaba en su mundo. Todo en esa mansión era frío, excesivamente lujoso, con una ostentación que hacía que cualquiera que no perteneciera a ese círculo se sintiera inmediatamente fuera de lugar. Su madre, Leticia, era una mujer de mirada calculadora, de esas personas que pueden sonreír con amabilidad mientras te desnudan con la vista, evaluando cada uno de tus defectos. Buscando cualquier motivo para menospreciarte. La primera vez que me dirigió la palabra, lo hizo con la condescendencia de quien habla con alguien que considera inferior. Me preguntó a qué me dedicaba y cuando le respondí que tenía un negocio pequeño, su sonrisa se estiró de una manera que dejó en evidencia lo que pensaba de mí. Dijo que debía ser admirable que hubiera logrado criar a una hija sin ayuda, pero que comprendía por qué Sofía quería algo diferente para su futuro. En ese momento, no lo entendí del todo. Pensé que era un comentario superficial, uno de esos que las personas ricas hacen sin darse cuenta de cómo afectan a los demás. Lo que no supe hasta después fue que Leticia no solo despreciaba mi origen, sino que también se encargó de transmitirle esos pensamientos a Sofía. Con el paso de los meses, vi cómo mi hija cambiaba. Al principio, fueron cosas pequeñas, como corregirme cuando hablaba, diciéndome que debía cuidar mi lenguaje porque sonaba demasiado pueblerino. Luego comenzó a evitar invitarme a reuniones familiares, argumentando que no me sentiría cómodo. Finalmente, las conversaciones se convirtieron en monólogos de sus logros y de lo mucho que había aprendido de su nueva familia. Mientras que mis intentos de hablar sobre mi vida o de interesarme en la suya eran interrumpidos o ignorados. La última vez que intenté poner un alto, me miró con un desprecio que nunca imaginé ver en sus ojos y me dijo que debía dejar de aferrarme a ella. Que mi mentalidad era la de un fracasado y que no quería que la arrastrara conmigo. Esa fue la primera vez que realmente sentí que había perdido a mi hija. Su voz, sus palabras, la manera en la que me miró como si fuera una carga, como si yo no fuera el hombre que sacrificó todo por ella, fueron un golpe que me dejó sin aire. Traté de hacerla entrar en razón, de explicarle que todo lo que tenía, su educación, sus oportunidades, su seguridad, había sido gracias a mis años de esfuerzo. Pero ella no quiso escucharlo. Dijo que ahora entendía lo que significaba vivir con dignidad, que estar conmigo era una carga y que su suegra le había mostrado lo que era la verdadera familia. No supe qué responder. Me quedé allí,
viéndola marcharse con una seguridad que me destruyó por dentro. No hubo arrepentimiento en su mirada, ni una pizca de duda en sus palabras. Cerró la puerta detrás de ella sin titubear, sin mirar atrás, sin la más mínima intención de volver. En ese momento, entendí que para ella yo había dejado de existir. Actualización 1. Han pasado 2 años desde aquella última conversación, desde el momento en que mi hija cruzó la puerta con la determinación de alguien que había tomado una decisión definitiva. 2 años en los que, al principio, cada día fue un recordatorio doloroso de su ausencia, en los que me encontraba revisando mi teléfono casi de manera inconsciente, esperando un mensaje que nunca llegaba. Pasaron cumpleaños, navidades y fechas que solían significar algo para ambos, pero que ahora eran días vacíos en el calendario, momentos que se convirtieron en pruebas silenciosas de lo poco que importaba para ella. Intenté llamarla al principio, no con la intención de rogarle que volviera, sino porque aún me costaba aceptar que alguien a quien crié, protegí y amé por encima de todo pudiera cortarme de su vida con tanta facilidad. Pero cada intento se encontró con el mismo destino, llamadas sin respuesta, mensajes que quedaban en visto y una sensación creciente de que estaba hablando con un fantasma. El dolor inicial se convirtió en resignación. Durante los primeros meses, viví en una especie de inercia, funcionando por costumbre más que por voluntad. Mi rutina se volvió monótona, carente de sentido, como si toda la razón de mi existencia se hubiera evaporado en el momento en que Sofía decidió que no me necesitaba. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. Dejé de mirar el teléfono esperando una respuesta que nunca llegaría. Dejé de sentir esa punzada en el pecho cada vez que alguien mencionaba a sus hijos con orgullo. Empecé a reconstruirme, no porque quisiera, sino porque entendí que la vida seguiría con o sin ella. Poco a poco, me reencontré con viejos amigos, aquellos a quienes había descuidado por estar demasiado ocupado intentando ser el padre perfecto. Me permití disfrutar de pequeñas cosas que antes ni siquiera consideraba, salir a caminar sin la presión de un horario, sentarme a leer un libro sin la constante ansiedad de preguntarme cómo hacer más por mi hija. Viajé, algo que jamás había hecho antes porque siempre había priorizado su bienestar sobre cualquier deseo personal. Con cada paso que daba lejos de la sombra de su rechazo, me di cuenta de que la tranquilidad podía existir incluso después de perder lo más importante. Mientras tanto, Sofía vivía la vida que siempre soñó. O al menos, eso parecía. Aunque había cortado todo contacto conmigo, las redes sociales me ofrecían un vistazo ocasional a su mundo. Fotos de cenas en restaurantes exclusivos, viajes a destinos que yo solo conocía por televisión, eventos en los que se codeaba con personas que, a simple vista, parecían sacadas de revistas de sociedad. Siempre sonriendo, siempre rodeada de lujos, siempre junto a su suegra, esa mujer que la convenció de que su verdadera familia era aquella que tenía dinero y no aquella que sacrificó todo por ella. Al principio, cada imagen era un recordatorio doloroso de lo mucho que me había despreciado, de lo fácil que fue para ella reemplazarme. Pero con el tiempo, comencé a verlas de otra manera. No porque me alegrara por su aparente felicidad, sino porque cada foto me parecía cuidadosamente planeada, como si estuviera construyendo una historia en la que ella misma necesitaba creer. Había algo artificial en su sonrisa, en la manera en la que se esforzaba por mostrar una vida perfecta. Quizás era mi propia necesidad de consuelo la que me hacía pensar que no todo era lo que parecía, pero incluso si era cierto, ¿qué importaba? Ella había elegido ese camino. Ya no tenía sentido seguir preguntándome si alguna vez se arrepentiría. Entonces llegaron los rumores. Pequeñas señales de que la perfección que Sofía tanto presumía comenzaba a resquebrajarse. Un comentario casual de un conocido que mencionó haber oído que la empresa de la familia de Daniel no estaba en su mejor momento, que habían tenido pérdidas considerables. Al principio, no le di importancia. Los ricos siempre encontraban la manera de mantenerse a flote, siempre tenían algún fondo de emergencia o contactos que los ayudaban a evitar la ruina. Pero con el paso de los meses, los rumores se hicieron más frecuentes, las señales más evidentes. Las redes sociales, que alguna vez habían sido la ventana a su vida de ensueño, comenzaron a cambiar. Las fotos de cenas lujosas se hicieron menos frecuentes, los viajes desaparecieron por completo.
La sonrisa que antes se veía en cada imagen se transformó en algo más rígido, forzado. Y luego, la mayor señal de que algo estaba mal, Leticia, la suegra que tanto la había adorado, eliminó todo rastro de Sofía en sus publicaciones. No hubo más fotos juntas, ni menciones, ni muestras del orgullo con el que alguna vez la había exhibido como su nuera ideal. No necesité confirmación oficial para saber lo que estaba ocurriendo. Había visto suficiente en la vida como para entender que cuando el dinero desaparece, la lealtad de ciertas personas desaparece con él. Leticia y su familia habían disfrutado de una vida de privilegios, pero el lujo es un castillo de naipes que puede derrumbarse con el más mínimo movimiento en falso. La pregunta no era si Sofía estaba en problemas, sino hasta qué punto había caído. En otro momento de mi vida, tal vez habría sentido cierta urgencia por averiguarlo, por ayudarla incluso si ella me había rechazado. Pero ya no era el hombre que fui hace 2 años. Sofía tomó su decisión con plena conciencia, creyendo que jamás tendría que mirar atrás. Si ahora su mundo se derrumbaba, no era mi responsabilidad recoger los pedazos. Esperé. No porque tuviera un plan en mente, sino porque algo me decía que tarde o temprano, ella reaparecería. Y no me equivoqué. La primera señal llegó en forma de un mensaje. 2 años de silencio absoluto, 2 años en los que fui inexistente para ella, y ahora, de repente, mi teléfono vibraba con su nombre en la pantalla. No abrí el mensaje de inmediato. Lo dejé ahí, ignorado, igual que ella había ignorado cada intento mío de contactarla. No por despecho, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Sabía que no sería el último intento. Sabía que, a partir de ese momento, la historia estaba a punto de cambiar. Pero lo que Sofía no entendía era que yo ya no era el padre que ella dejó atrás. Y esta vez, sería ella quien tendría que enfrentarse a lo que significa ser olvidado. Actualización 2. El mensaje permaneció sin abrir en mi teléfono durante días. No por falta de curiosidad, porque en el fondo, por más que quisiera negarlo, una parte de mí quería saber qué tenía que decir Sofía después de 2 años de absoluto desprecio. Pero no tenía ninguna prisa. Había pasado demasiado tiempo esperando en vano, demasiado tiempo revisando el teléfono con la esperanza de que mi hija se diera cuenta de lo que había hecho. Para ahora ceder a la primera señal de que las cosas en su mundo perfecto estaban desmoronándose. No esta vez. Finalmente, una noche en la que el insomnio se apoderó de mí, me decidí a leerlo. Era breve, casi torpemente escrito, como si las palabras hubieran sido elegidas con más urgencia que intención. Me llamaba papá, un título que ella misma había pisoteado años atrás. Decía que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que me pedía una oportunidad para vernos. No había rastro de arrogancia en sus palabras, pero tampoco de verdadera humildad. No mencionaba lo que había hecho, no ofrecía disculpas ni daba explicaciones, solo esa vaga súplica de necesito verte. No respondí. No porque disfrutara hacerla esperar, sino porque si algo había aprendido en estos años era que las personas no cambian de la nada, y menos aquellas que alguna vez se sintieron invulnerables. Sofía no me estaba buscando porque se hubiera dado cuenta de lo que hizo, sino porque necesitaba algo. No era arrepentimiento, era necesidad. Y yo no iba a correr en su auxilio solo porque ahora el suelo bajo sus pies no era tan firme como solía ser. Pero Sofía no se rindió. Aquel primer mensaje fue seguido por otro, y luego otro. Se convirtieron en una constante en mi bandeja de entrada, primero con la misma petición de quiero verte, luego con explicaciones más extensas que parecían ensayos torpes sobre lo mucho que me extrañaba, sobre cómo había estado reflexionando y se había dado cuenta de que debíamos hablar. No decía directamente que estaba en problemas, pero cada palabra destilaba desesperación contenida. No fue hasta la llamada que supe que las cosas eran más graves de lo que aparentaban. Fue una noche cualquiera, cuando el silencio de la casa me envolvía y yo me encontraba revisando un libro que apenas tenía la concentración para leer. Mi teléfono sonó, y por un instante pensé en ignorarlo, como había hecho con los mensajes. Pero algo en mí, quizás simple curiosidad, me hizo responder. Al otro lado de la línea, Sofía no era la mujer segura de sí misma que me miró con desprecio 2 años atrás.
Su voz temblaba, y aunque trataba de sonar controlada, había un temblor apenas contenido en cada palabra. Me dijo que necesitaba verme, que estaba en la ciudad, que por favor la encontrara en un café. No me pidió que fuera a su casa, ni mencionó a su esposo ni a su suegra. Solo dijo que estaba sola y que no sabía qué hacer. Accedí. No porque sintiera lástima ni porque estuviera listo para perdonar, sino porque quería verla con mis propios ojos. Quería entender qué tan bajo había caído para llegar al punto de buscarme después de haberme arrojado como si fuera un estorbo en su vida. Cuando llegué al café, la reconocí de inmediato, pero no era la misma Sofía que había visto en redes sociales en los últimos años. La mujer que estaba sentada en la mesa de la esquina, con un café frío entre las manos y una expresión perdida, parecía desgastada, como si la vida le hubiera arrancado todo rastro de la seguridad con la que antes caminaba. Había algo en su postura, en la manera en que mantenía los hombros caídos, en la forma en que sus ojos escaneaban el lugar con inquietud, que me hizo entender que esta no era una reunión casual. Sofía estaba destruida. Me senté frente a ella sin decir una palabra, esperando que hablara primero. Durante unos segundos, pareció incapaz de sostenerme la mirada, y cuando finalmente lo hizo, vi algo que no había visto en ella en años: vulnerabilidad. Me dijo que lo sentía, pero la manera en que lo dijo fue mecánica, como si esperara que esas palabras bastaran para borrar todo lo que había pasado. No respondí, solo la dejé continuar. Me contó lo que ya sospechaba: la familia de Daniel había perdido todo. Su suegra, Leticia, la mujer que la acogió como si fuera su propia hija mientras tenía dinero, la desheredó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. No había sido solo una crisis financiera pasajera. Leticia y su familia habían cometido errores que los llevaron a la ruina, y cuando ya no pudieron mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados, la máscara de amor y lealtad se cayó. Sofía no tenía nada. Daniel la había dejado por otra mujer, alguien con dinero, porque sin la fortuna de su familia, ella ya no era más que una carga. Leticia la echó de la casa sin miramientos, sin un solo intento de ayudarla a reconstruir su vida. Me quedé en la calle, papá, susurró con una voz quebrada. No tengo a dónde ir. Sentí algo en ese momento, pero no fue lástima. No fue el dolor de un padre que ve a su hija sufrir. Fue una fría sensación de reconocimiento. Esto no era más que la consecuencia natural de sus elecciones. Y no había nada que yo pudiera hacer para evitarlo. Cuando guardó silencio, esperando que yo hablara, que le ofreciera algún tipo de consuelo, simplemente exhalé y le dije lo que había querido decirle durante tanto tiempo. Que ahora entendía cómo me había sentido yo cuando ella me dejó atrás sin mirar atrás. Que ahora, cuando me buscaba porque no tenía a nadie más, porque no le quedaban más opciones, yo ya no sentía lo mismo por ella. No grité. No la insulté. No hice ninguna escena. Solo me levanté y la dejé allí, sola, igual que ella me había dejado a mí. Y por primera vez en 2 años, me sentí verdaderamente en paz. Actualización 3. Pasaron semanas después de aquel encuentro en el café, semanas en las que volví a mi vida cotidiana sin permitir que el recuerdo de Sofía perturbara la tranquilidad que me había costado tanto alcanzar. No puedo decir que fue fácil borrar de mi mente la imagen de mi hija destrozada, pero tampoco puedo decir que me afectó de la manera en que ella cegaramente esperaba. No sentí culpa, no sentí la necesidad de correr en su auxilio como tal vez lo habría hecho años atrás. Me limité a aceptar lo que ya sabía: ella estaba pagando el precio de sus elecciones, y mi deber como padre había terminado el día en que me llamó fracasado y decidió que no quería volver a verme. Sin embargo, Sofía no desapareció. Lo intentó una vez más, luego otra, y otra. Al principio, fueron mensajes de texto. Primero tímidos, casi como si todavía se aferrara a la idea de que podía recuperar algo conmigo con el mínimo esfuerzo. Me hablaba de lo difícil que había sido todo, de lo mucho que había cambiado, de lo arrepentida que estaba. Pero yo conocía bien a mi hija. No eran mensajes de quien realmente buscaba el perdón, sino de alguien que intentaba encontrar una manera de volver a sentirse segura. Cuando vio que no respondía, intentó llamadas, todas ignoradas. Y luego, como si el desespero fuera un veneno que se extendía por su cuerpo con cada rechazo,
pasó al siguiente nivel, comenzó a presentarse en mi casa. La primera vez, la vi desde la ventana. Estaba allí, de pie en la puerta, vestida con ropa que no le hacía justicia a la imagen que alguna vez tuvo. Su postura no era la de la Sofía que solía caminar con la cabeza en alto, con esa seguridad que la hacía parecer inquebrantable. Ahora era alguien más pequeña, más vulnerable, con las manos entrelazadas y los ojos constantemente escaneando el vecindario como si temiera ser vista en esa posición. No toqué la puerta. No le abrí. Dejé que esperara hasta que finalmente entendiera que yo no saldría, que esta vez ella era la que debía enfrentar el peso de la indiferencia. Pero Sofía era persistente. No en la forma en que lo era antes, cuando se trataba de obtener lo que quería a toda costa, sino en la manera en que alguien desesperado se aferra a cualquier esperanza. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Finalmente, un sábado por la tarde, cuando ya parecía evidente que no se rendiría, abrí la puerta. Su expresión cambió al instante. Creyó que abrir la puerta significaba que estaba dispuesto a escucharla, a perdonarla, a darle la oportunidad que tanto buscaba. Pero no fue así. Me apoyé contra el marco y la observé en silencio, dejando que el peso de la situación recayera sobre ella. No le pregunté qué quería, porque ya lo sabía. No le di la oportunidad de ensayar un discurso preparado, porque no tenía interés en oír palabras vacías. Fue ella quien finalmente habló. Me dijo que lo sentía, que estaba arrepentida, que había sido una estúpida. Que nunca debió dejarse influenciar por la familia de Daniel, que había sido una ilusa creyendo que el dinero lo era todo. Me dijo que no podía dormir por las noches pensando en todo lo que me dijo, en lo cruel que fue, en cómo me despreció sin motivo real más allá de su propia avaricia. Escuché todo sin interrumpirla, sin hacer ningún gesto que le diera la impresión de que sus palabras podían cambiar algo. Y cuando terminó, cuando ya parecía haber agotado cada excusa, cada súplica, cada palabra con la que intentaba reconstruir el puente que ella misma había quemado, le pregunté con voz calmada, ¿y ahora qué esperas que haga? Sofía parpadeó, como si no supiera cómo responder. Como si nunca se hubiera detenido a pensar en lo que realmente estaba pidiendo. Porque no estaba buscando solo mi perdón, estaba buscando una forma de regresar a su antigua comodidad, a la seguridad de saber que yo siempre estaría ahí para salvarla. Intentó explicarse, decirme que no estaba allí para pedirme nada, que solo quería que la escuchara. Pero yo sabía que no era cierto. Su cuerpo la delataba, la manera en que su mirada se desviaba cuando hablaba, la forma en que su pie golpeaba el suelo con ansiedad. Y cuando finalmente se atrevió a admitirlo, su voz fue un susurro que parecía arrastrar toda la vergüenza del mundo. No tengo dónde quedarme. No supe si me sorprendió su honestidad o su desesperación, pero lo cierto es que no sentí la necesidad de responder de inmediato. La dejé allí, con sus propias palabras flotando en el aire, con la realización de que, por primera vez en su vida, no tenía una red de seguridad. Podría haberla echado en ese instante, haber cerrado la puerta y dejarla enfrentarse a su destino sin más. Pero algo en mi interior me dijo que no era suficiente. Le dije que si realmente estaba dispuesta a cambiar, si realmente había entendido lo que significaba la vida sin privilegios, podía probarlo. No le daría mi casa, no le daría la comodidad de simplemente regresar a la vida que había despreciado. Pero tenía algo que podía ofrecerle, un trabajo. Nada glamuroso, nada que pudiera hacerla sentir superior. Solo trabajo honesto en mi pequeño negocio, con un salario modesto que le permitiría al menos empezar a reconstruirse. Esperé su reacción, observé cada detalle de su expresión cuando entendió lo que le estaba ofreciendo. No era lo que ella esperaba. No era la redención instantánea, no era el regreso al hogar seguro. Era una oportunidad, pero solo si estaba dispuesta a ganársela. Sofía asintió, con la mirada baja, con el peso de una realidad que nunca pensó que viviría. Me dijo que lo haría, que aceptaría, que demostraría que había cambiado. Pero yo no creí en sus palabras. Solo el tiempo diría si era cierto. Actualización 4. Pasaron 6 meses desde el día en que Sofía aceptó el trabajo en mi negocio.
6 meses en los que, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse a la realidad de ganarse el pan sin depender de lujos, sin tener a nadie que la sostuviera o la rescatara de las incomodidades de la vida cotidiana. No hubo favores especiales, no hubo trato preferencial por ser mi hija, porque para mí, ya no era la niña a la que debía proteger de todo. Si de verdad quería una segunda oportunidad, si realmente estaba dispuesta a reconstruir lo que destruyó, tendría que hacerlo con esfuerzo, con trabajo, con la humildad que alguna vez le faltó. Los primeros días fueron difíciles, como lo esperaba. Sofía no estaba acostumbrada a la disciplina del trabajo, a la monotonía de seguir órdenes, de tener que cumplir horarios y enfrentar clientes que no tenían ninguna consideración por su pasado. La vi cometer errores, la vi frustrarse, la vi morderse la lengua para no protestar cuando le pedía que repitiera una tarea que no había hecho bien. Hubo momentos en los que pensé que se rendiría, que su orgullo sería más fuerte que su necesidad. Porque aunque ella nunca lo dijo en voz alta, sé que en el fondo detestaba verse en esa posición, detestaba que su vida se redujera a limpiar mesas, atender clientes y contar monedas al final del día. Cuando antes su mayor preocupación era elegir el destino de su próximo viaje o la marca de su ropa. La vi enfrentarse a su propia mediocridad, porque esa era la realidad. Durante años, creyó que la riqueza la definía, que su valor como persona estaba en lo que tenía y no en lo que hacía. Y ahora, con las manos manchadas de café y la piel agrietada por el cansancio, tenía que aceptar que no era mejor que nadie, que estaba en el mismo lugar que aquellos a quienes alguna vez miró por encima del hombro. Hubo días en los que la encontraba sentada en la parte trasera del negocio después de su turno, con los codos apoyados en sus rodillas y la mirada perdida, como si estuviera atrapada en su propia mente, reviviendo una y otra vez los momentos en los que tuvo el mundo a sus pies y lo desperdició. No la interrumpía. No le preguntaba qué pensaba, porque no me interesaban las palabras vacías. Lo único que importaba era lo que hiciera con todo lo que estaba sintiendo. Con el paso de los meses, vi pequeños cambios. Al principio, apenas perceptibles, pero ahí estaban. La forma en que dejaba de quejarse cuando le pedía que hiciera algo otra vez. La manera en que empezó a llegar puntual sin que tuviera que recordárselo. La manera en que comenzó a hablar menos y escuchar más. Era como si, poco a poco, la Sofía arrogante y soberbia estuviera desapareciendo, dando paso a alguien más callado, más pensativo, más consciente de su propia fragilidad. No puedo decir que la confianza se restauró de inmediato, porque no fue así. Aunque trabajábamos en el mismo lugar, nuestra relación seguía siendo distante. Yo no la trataba como a una hija, y ella lo sabía. No había cenas juntos después del trabajo, no había conversaciones personales, no había muestras de afecto que insinuaran que todo lo ocurrido podía olvidarse tan fácilmente. Solo había un acuerdo implícito, ella trabajaba, y yo la dejaba estar allí. Los demás empleados notaban la tensión entre nosotros, pero nadie decía nada. Al principio, la miraban con recelo, sabiendo que era mi hija, preguntándose si recibiría algún tipo de trato especial. Pero con el tiempo, vieron lo mismo que yo. Vieron a una mujer que luchaba contra su propio pasado, contra el peso de sus malas decisiones, contra la desesperación de haberlo perdido todo. Y poco a poco, comenzaron a aceptarla. Una noche, cuando cerrábamos el negocio, Sofía se quedó más tiempo del necesario. La vi limpiando el mostrador con más detenimiento del habitual, como si estuviera buscando algo que hacer para retrasar el momento en que tendría que irse. Finalmente, cuando el silencio se hizo demasiado pesado, habló. Me dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que quería agradecerme por darle la oportunidad. Que entendía si nunca podía perdonarla, pero que estaba tratando de ser mejor, aunque no sabía si alguna vez lo lograría. La escuché sin interrumpirla, sin mostrar ninguna emoción en mi rostro. Cuando terminó, simplemente le respondí que el tiempo diría si realmente estaba cambiando o si solo estaba sobreviviendo. No era la respuesta que esperaba, lo vi en su expresión. Pero tampoco se quejó. Solo asintió, aceptando que, por primera vez en su vida, no tenía el poder de exigir nada. Los meses siguientes siguieron la misma rutina. Sofía se volvió más eficiente en el trabajo, más paciente con los clientes, más consciente de su entorno.
La vi ayudando a los empleados sin que se lo pidieran, la vi cubriendo turnos sin esperar recompensas, la vi esforzándose en cosas que antes habría considerado indignas. No dije nada al respecto. No le di elogios ni muestras de aprobación. Sabía que, si su cambio era real, no debía depender de mi reconocimiento. Pero algo en mí empezó a cambiar también. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de verla solo como la hija que me traicionó y comencé a verla como una persona que estaba intentando reconstruirse. No significaba que la había perdonado, ni que podía borrar el dolor que me causó. Pero significaba que, tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a demostrar que aún podía recuperar algo de lo que perdió. Y por primera vez en 2 años, empecé a considerar la posibilidad de darle una verdadera oportunidad. No porque la necesitara en mi vida, sino porque ella necesitaba probarse a sí misma que aún podía ser alguien diferente. Actualización final. 2 años después de aquel primer día en el que Sofía cruzó las puertas de mi negocio como una sombra de lo que alguna vez fue, la vida había cambiado de una manera que nunca imaginé. El tiempo había pasado, lento y pesado al principio, casi como si cada día fuera una prueba para ambos, una en la que ella tenía que demostrar con acciones, y no con palabras, que realmente había aprendido la lección más dura de su vida. No fue un proceso fácil ni inmediato, y tampoco hubo un momento exacto en el que todo mejoró. Fue una serie de pequeños cambios, de detalles casi imperceptibles que con el tiempo fueron marcando la diferencia. Sofía ya no era la mujer que llegó buscando ayuda con la desesperación de quien ha perdido todo. Al principio, cuando aceptó el trabajo, pensé que solo lo hacía porque no tenía otra opción, porque necesitaba sobrevivir y porque yo fui la última persona que, por más rencor que existiera, no la había dejado completamente en la calle. Pero con los meses, me di cuenta de que había algo más profundo en su transformación. No era solo necesidad, era un deseo genuino de recuperar no solo su estabilidad, sino también su dignidad. Las pruebas de este cambio estaban en cada uno de sus actos. Ya no trabajaba con la resignación de quien está cumpliendo un castigo, sino con la determinación de alguien que ha aprendido a valorar lo que significa el esfuerzo. Se convirtió en una de mis empleadas más responsables, alguien en quien podía confiar sin la necesidad de supervisarla cada segundo. Cuando un cliente se mostraba grosero o difícil, ya no reaccionaba con la arrogancia con la que antes enfrentaba la vida, sino con la paciencia de quien entiende que el mundo no gira en torno a sus propios caprichos. Poco a poco, nuestra relación dejó de ser una fría dinámica entre jefe y empleada. No hubo un momento exacto en el que las cosas cambiaron, pero en algún punto, después de tantas noches cerrando el negocio juntos, después de tantas pequeñas interacciones que se fueron acumulando sin que lo notáramos, la distancia comenzó a reducirse. Todavía había un muro entre nosotros, uno construido por años de heridas y palabras que no podían borrarse, pero ya no era un muro infranqueable. Una noche, después de cerrar, se quedó más tiempo de lo usual. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez noté algo diferente en su expresión. Estaba nerviosa, como si estuviera debatiéndose internamente sobre si decir algo o no. Finalmente, tras varios minutos de silencio, me dijo en voz baja que había empezado a ahorrar. No era mucho, pero era suficiente para pensar en el futuro, en algo más allá de simplemente sobrevivir día a día. Me habló de sus planes, de cómo quería seguir trabajando hasta que pudiera rentar su propio espacio, de cómo estaba considerando estudiar algo que le permitiera tener más opciones. No me lo dijo esperando aprobación ni reconocimiento, simplemente lo compartió porque sentía que era importante, porque quería demostrarme que no estaba esperando que la rescatara, sino que estaba dispuesta a hacer lo necesario por sí misma. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí algo parecido al orgullo. No lo dije en voz alta, no era el momento para eso, pero internamente supe que algo en mí se había suavizado. No porque hubiera olvidado lo que hizo, ni porque su arrepentimiento borrara el daño del pasado, sino porque entendí que la venganza que creí desear, verla sufrir y enfrentar las consecuencias de sus decisiones, no era lo que realmente me daba satisfacción. Lo que realmente me hizo sentir en paz fue verla aprender, verla reconstruirse desde las ruinas de su propia soberbia, verla convertirse en alguien capaz de sostenerse sin depender de los demás.
Los meses siguieron avanzando, y un día, sin previo aviso, Sofía llegó al negocio con una noticia que no esperaba. Había encontrado un lugar donde podía mudarse. Nada lujoso, nada comparado con la mansión en la que alguna vez vivió, pero era suyo, pagado con su propio dinero, con el esfuerzo de sus propias manos. Me dijo que no me pedía ayuda, que no quería que hiciera nada por ella, solo que quería que lo supiera. Fue en ese momento cuando entendí que la verdadera lección no había sido para ella, sino para mí. Durante años pensé que la única forma de cerrar esta herida era viéndola caer, pero ahora comprendía que lo que realmente cerraba el ciclo no era su sufrimiento, sino su evolución. La última noche que trabajamos juntos antes de su mudanza, mientras cerrábamos el negocio por última vez como compañeros de trabajo, me miró con los ojos llenos de algo que no había visto en años, gratitud genuina. No la gratitud de quien recibe ayuda porque la necesita, sino la de alguien que finalmente comprende lo que antes no podía ver. Me dijo que sabía que las cosas entre nosotros nunca serían como antes, pero que quería que supiera que, aunque tomó demasiado tiempo, finalmente entendía todo lo que hice por ella. No respondí de inmediato, solo asentí, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Pero esta vez, no era un silencio de resentimiento ni de distanciamiento, sino un silencio de entendimiento. Sofía se fue al día siguiente, no como la mujer quebrada que llegó hace años, sino como alguien que finalmente había aprendido a sostenerse sobre sus propios pies. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, cerré la puerta sin sentir que algo me faltaba. Porque al final, la verdadera venganza no fue verla sufrir, sino verla crecer, y saber que lo hizo sin que yo tuviera que sostenerla.